El cuerpo siempre habla. La diferencia está en aprender a escucharlo a tiempo. Podemos decir que la salud empieza en la forma en que elegimos cuidarnos cada día. Doctora Mariana Loiácono, médica egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, médica especialista en medicina interna, médica especialista en medicina estética, docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Mari, bienvenida a Conversaciones en Red. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Invitarte a compartir toda tu experiencia y conocimiento. Bueno, gracias por invitarme. Siempre digo, ya me siento parte de la casa Red. Gracias. Gracias. Así que bueno, para mí será un placer poder aportarle mi granito de arena a la sociedad y sacarnos algunas dudas de esto de vivir mejor. Muy bien, buenísimo. Como médica internista, ¿cómo evalúas un paciente más allá de lo físico cuando quiere hacerse un tratamiento estético? Cuando tengo que evaluar un paciente que viene a una primera consulta porque quiere empezar a mejorar los primeros signos del envejecimiento, empezar a mejorar algunas cosas que no le gustan, siempre lo primero que hago es ver en qué territorio vamos a trabajar. Y este territorio tiene que ver con lo biológico, qué condiciones de salud tiene este paciente, qué posibilidades tiene de hacer alguna patología en el futuro, porque estamos haciendo una medicina preventiva. Por lo tanto, todo eso se evalúa como un paciente real. O sea, se le preguntan antecedentes quirúrgicos, antecedentes alérgicos, qué podemos reforzar dentro de su salud con suplementación, preparar el territorio para que el tratamiento estético dure, perdure, tenga un buen resultado. Y lo otro que siempre digo, evalúo mucho lo emocional del paciente. ¿Qué está pasando en ese paciente que está queriendo verse mejor, que está queriendo hacer un cambio? ¿Dónde está el ruidito? Y vos lo decís porque, bueno, todas queremos, por lo menos la gran mayoría, vernos mejor o vernos bien. Siempre digo que la belleza es un reflejo de la salud y creo que coincidimos en esto. El preparar el territorio en esto tiene que ver con los hábitos, tiene que ver con la alimentación, actividad física, ¿de qué estamos Fundamental, hablando? siempre le digo al paciente y lo impulso en esta primera consulta en que tenemos que tener una alimentación consciente, en donde le hablo que hay que dejar ultraprocesados, explicarle un poquito qué alimentos hacen un pico de insulina, ir mejorando estas cuestiones, apoyarlo a que deben hacer actividad física. Y lo otro, hablar un poquito del sueño. Muchas mujeres hoy y hombres no están durmiendo o dicen dormir 4 horas y ya me alcanza, siempre fui de dormir poco, o desde los 40 ya no duermo más 8 horas. Y esto tiene que empezar a hablarse un poquito en la consulta, qué está sucediendo con las luces a última hora del día, qué está sucediendo con las pantallas. Si no el momento médico de la consulta que se pueda hablar de hábitos, es como que yo desaproveché gran parte de lo que el paciente vino a consultar, porque no somos solamente lo de afuera, somos lo de adentro, y como es afuera, es adentro, y como es adentro, es afuera. Si bien es bastante redundante en mí escuchar decir esto, pero también me pasa desde las emociones, en donde muchas veces me viene una mujer que está recién separada, pasando por un duelo de esta separación, y a veces el cambiarle o hacerle un labio no la va a hacer sentir mejor. A veces hacerle explicar que los procesos del duelo y los procesos internos tienen que ser vividos como tal. Bien, te entiendo. En una época recuerdo también hubo grandes cambios que sufríamos como mujeres, sea o no una separación o un enojo, era la peluquería. Y hoy es la estética, ¿no? Muchas veces terminamos en querer hacer algo para subsanar o mejorar ese estrés, porque en definitiva es un estrés que nos ocurre y bueno, y que el cuerpo se Es resiente. un estrés físico, químico, biológico, de todo, ¿sí? Nos estresamos mentalmente, por eso es tan bueno apoyarla a la paciente. También hay otra gran cuestión hoy, que se empezó a hablar de la perimenopausia, de la menopausia, y cuando a esto antes se hablaba a partir de los 50 años, hoy ya tenemos que estos procesos empiezan a partir de los 35 años. Entonces yo tengo que empezar a explicarle a esta chica que voy a decir, ¿cómo le vas a poner una toxina botulínica a los 35? Le tengo que empezar a hablar
de que empezamos a vivir una etapa hormonal que tenemos que empezar a hacernos cargo de más actividad física, y más actividad física es más musculación, no alcanza con salir a caminar, que hay ciertos alimentos que ya los tendría que pensar en dejarlos, ¿sí? Y Que vos te esto, referís a esto, digamos, cuando decimos los alimentos, porque yo en realidad quería preguntarte, ¿qué es la inflamación silenciosa? Esto que tanto se habla, si está relacionado o no a la alimentación o a la mala alimentación, a la actividad física o falta de actividad física, musculación. está relacionado en todo. Una alimentación rica en ultraprocesados, sí. Una alimentación emocional, en donde tengo ganas de comer, y cuando yo tengo ganas de comer voy a ir a buscar sí o sí un hidrato de carbono de absorción rápida como un alfajor. Esa es una realidad. Entonces, esto es importante, empezar a gestionar la emoción y decir de dónde me está surgiendo este alimento. Porque no es solamente enseñarle a la gente a comer, es enseñarle si es realmente un apetito real o es un apetito emocional. Iba a decir a gestionar las emociones, porque en definitiva lo que nos falta es aprender a gestionar esas emociones. Y esto de gestionar, lo que parece tan fácil, gestionar las emociones, pero nos cuesta hoy ponerle nombres a las emociones, ¿me entendés? Cuando yo a veces le digo, ¿y esto qué te hace sentir? Y no, no bien, bueno, pero el no bien es incomodidad, tristeza, ansiedad, angustia. O sea, poder verbalizar la emoción nos cuesta muchísimo. Sí, te entiendo. Y, bueno, hablando de la inflamación silenciosa, si tuviéramos que decirle a los que nos están escuchando cómo resolver esto, cómo gestionar para evitar esa inflamación, sobre todo después de los 35, cuando ya estamos entrando en la etapa del climaterio, donde las hormonas ya empiezan a decaer, donde empieza a acumularse la grasita que no queremos vernos. Básicamente, una alimentación baja en hidratos o baja en hidratos de alta absorción o de alto índice Primero evalúo el glicémico, ¿cómo lo terreno de haces? este paciente. Claro, Hay pacientes que genéticamente vienen con una genética que me permite tal vez dar un poquito más de permisos, y hay otros pacientes que por la mera observación de cómo viene, hay pacientes que yo los observo y ya están inflamados, ¿sí? Si tengo adiposidad localizada, si tengo acocondrones en la piel, esos lunarcitos tipo verruga, a mí ya me está dando como 1000 banderitas rojas, en donde yo ya sé que ese paciente no le voy a decir, vas a hacer una low carb. Low carb es baja de hidrato de carbono. Tal vez le tengan que decir, mira, por un tiempito los vamos a dejar a los hidratos de carbono. Pero también esto va con el acompañamiento, porque si yo a un paciente le digo esto, el paciente solo no lo sabe hacer. Entonces, a veces viene la interconsulta con un nutricionista que me ayude a hacer este recorrido. Otra cosa, empezar con actividad física. Nos tenemos que amigar con la actividad física. Me tengo que amigar nuevamente con dormir 8 horas. Amigarme con estar horas al sol. Algo que vos me vas a decir, Mari, vos cuidás la piel y le estás diciendo a la gente que se pongan al sol. Si el sol es una fuente de energía, el sol me resetea un montón de cosas en la inflamación celular crónica. bien, cuando hablas del sol, digamos, yo siempre digo, con precaución, dentro de determinados horarios. En horario, a mí me encanta el sol de las 9:30 a las 10:30, ¿sí? Sin fotoprotección, salvo el paciente que tiene un melasma, una tendencia a la hiperpigmentación. Ese paciente va a ser con fotoprotección, el otro no. Bien, pero hasta ese horario, porque a partir de ese horario ya con foto, porque a veces hay una confusión entre no usar directamente un protector solar o usar en determinados horarios donde son más altos En los índices, en los ese rayos UV. horario, sin fotoprotección, salvo el paciente con melasma, que va a estar protegido durante todo el día, ¿sí? El paciente con melasma, hay muchas patologías de piel que ya tienen una inflamación celular crónica. Por lo tanto, hoy, tanto el melasma, la rosácea, el acné, yo les digo como recomendación, más allá de una crema, todo esto que estamos hablando. Un buen sueño, una buena alimentación, actividad física y ver qué emoción está disparando, porque siempre digo la piel es un órgano emocional, por eso hablo tanto, que está disparando la patología. Claro, sí, entender la piel como un órgano sensorial que, bueno, en definitiva transmite todo lo que nos está sucediendo. Todo. Por eso la inflamación silenciosa afecta tanto hoy en día a nuestra piel. Y en definitiva terminamos yendo a un especialista en medicina estética, dermatólogos, y decimos qué hacer sin caer
yo digo en parches que querramos tapar. Sí, por eso es tan importante tener una mirada integral a la hora de tratar la estética del paciente, ¿no? Eso es lo que, bueno, la diferencia que veo en lo que me estás contando es tratar de manera integral a la belleza, porque en definitiva cuando decimos la belleza, ¿qué es la belleza? Si no es un reflejo De la salud. de la salud, ¿no? Sí. Parece fantástico. La mayoría de los pacientes cuando vienen a la primera consulta, el 95% están muy disociados en especialistas, ¿no? En donde nadie miró al paciente de una mirada integral, en donde fue al ginecólogo, esto está bien, pero cuando yo lo tomo en su totalidad, empiezo a ver que aquello que está normal dentro de la medicina tradicional no termina siendo óptimo para ese paciente, que no es lo mismo normal y óptimo. Bien, claro, por ahí encuadra dentro de determinados valores o rangos de referencia, como llamamos, pero en la práctica, a simple vista, se ve que algo está pasando y la piel es el reflejo de esto. El reflejo y a veces el solo, cuando entra el paciente y a veces cuando uno ve el sobrepeso, yo tengo que poder abordar en esta imagen el sobrepeso sin estándares de belleza, que no es estoy delgado y nada, hoy en esto no hablemos de los cuerpos ajenos, a nosotros los médicos nos resulta un poquito, ¿cómo no le voy a decir que tenemos 5 kilos por encima de lo que debería tener? Tal vez nos da como este derecho de poder decírselo y cómo se lo vamos a decir también. Bien, claro. ¿Sí? Sí, por supuesto que las formas importan, pero lo importante yo creo que es una cuestión de salud, ¿no? Hablamos de salud, no desde estándares de belleza que tan confundidos nos tienen muchas veces y bueno, que son sumamente importantes porque en definitiva a la larga pasa el tiempo y lo que decae es la calidad de vida. Quería preguntarte por los suplementos. Vos como médica, tanto internista, especialista en medicina estética, ¿das suplementos? ¿Cómo trabajas con ellos? ¿Desde la alimentación, suplementación? ¿Sí o no? Es un sí, la suplementación, pero entendiendo que el suplemento es un traje a medida. ¿Sí? No todo de 5 amigas no se van a llevar la misma suplementación. Uno puede medir y uno puede evaluar cuál es el déficit que tiene de la suplementación. Y yo lo que veo hoy es gente tomando mucho suplemento, en donde lo que toma es pequeña cantidad del suplemento y no una suplementación verdadera. Entonces me gusta mucho pensarlo en vamos 3 meses con una buena suplementación de vitamina C, de minerales quelados y de omega. A los 3 meses evalúo si el paciente solo te dice, me hizo tan bien, pero en el contexto que también me cumplió con la alimentación, me cumplió con la actividad física y empezó a tener un mejor descanso. Por eso hay tanto dilema con que, ¿qué magnesio? Y sí, tengo que ver cómo dormís. Quiero ver qué actividad física haces, porque dependiendo de eso va a ser la calidad de suplemento que te voy a dar. Exacto. Y recordar, yo pienso en la actividad física, acá es fundamental la musculación. A partir de determinada edad, sí o sí musculación, Hoy ¿no? en día el órgano de la longevidad es el músculo. Bien, muy bien que lo aclares. Es el Es músculo. el músculo. El que nos va a permitir, yo siempre digo, aparte de ser médica interna, trabajé mucho tiempo en terapia intensiva y nos llegaba el paciente de 70 años, reautoválido, con una neumonía, lo internaban en la terapia intensiva y a los 15 días el paciente tenía que volver en una silla de rueda. Y vos decías, ¿cómo se deterioró tanto? Y era un paciente que ya me venía sin músculo. Entonces, claro, pasaba por una situación de estrés, una internación que lo había inmovilizado y después lo queríamos mandar caminando y no tenía la capacidad. Entonces nosotros tenemos que crear músculo y a cierta edad es muy difícil crear músculo, porque cuando tenemos el tsunami hormonal a partir de los 40, que baja el estrógeno, baja la progesterona y baja la testosterona, es muy difícil lograr músculo. Entonces yo les digo al paciente, no tengan miedo de levantar peso, porque todo el mundo cree peso, me voy a poner musculosa, doctora. No, ya no nos sucede eso. No hay forma de que mantengamos el bíceps, el tríceps divino como vemos en las redes. Porque a veces hacemos una actividad física para el tono muscular, ya el tono no sirve. Necesito lograr lo más cercano a la hipertrofia, que tampoco lo vamos a hipertrofiar. En ese caso, bueno, estoy pensando cómo lo manejas o si está dentro de tu área también, ¿no? El trabajo en la materia de musculación con algún suplemento o no.
Si el paciente lo veo religiosamente haciendo esto y yo lo voy viendo en este campo de la composición corporal, vamos con creatina. Vamos con la creatina, ¿sí? No le tengo miedo yo a tanto que hablan como, no, un paciente controlado. A ver, yo siempre digo, los médicos dan enalapril para la hipertensión arterial y yo no veo controlando tanta gente, ¿sí? Y en esto, el paciente es como mucho más consciente el que viene a una consulta para ver si sentirse mejor. Creo que hoy, más que nunca, estamos todos muy informados, en algunos casos hasta desinformados, o tenemos demasiada sobreinformación. Y bueno, esto justamente me encanta porque, Estamos desbordados de información. bien, Entonces, que sea un médico el que baje el lineamiento, no demonice nada y No. decir que hay grises en todo esto, pero que si nosotros controlamos al paciente, sabemos que estamos en lo correcto. bien. Mari, aprovecha que hablábamos de suplementación. ¿Qué opinas los drips o los sueros endovenosos que se aplican hoy, que se están usando mucho con suplementos, ¿no? Con cóctel de suplementos o solamente de vitamina C o NAD. ¿Cuál es tu opinión? Bien, mi opinión es que podemos hacer la misma suplementación bioral, que no nos volvamos locos, porque acá en Córdoba todavía no tenemos como muchos de estos servicios que lo propongan. Por lo tanto, lo podemos hacer bioral. ¿En qué pacientes me apuro porque sea endovenoso? En pacientes que están con una patología oncológica o que la han tenido. En ese paciente no lo dudo. Digo porque a veces las concentraciones son mucho más altas en los sueros y no la vamos a llegar nunca a vía oral. Entonces, conviene por ahí hacer algún... Lo que pasa es que yo a veces necesito una antioxidación para la droga, para la célula oncológica. A esa sí la quiero como matar, como quien diría. Entonces, en ese paciente sí quiero una dosis alta. Como anti-age, como suplementación, no es necesario dosis tan alta. Incluso he escuchado el tema de los deportistas que usan mucho el NAD, por ejemplo, endovenoso, para mejor rendimiento. Sí, la evidencia científica todavía sigue siendo pobre. Yo cuando tengo un poquito más de evidencia científica le voy a poder dar un pulgar arriba o un pulgar abajo. Me falta con algunas cosas para decirte, Mari, sí, y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Hoy todavía la evidencia me está faltando, pero siempre pongo en esto de la evidencia. Vos sabés muy bien que hoy todo es evidencia, pero hay cosas que vienen como flojitas de evidencia y están en el mercado. Entonces siempre digo, veo mi paciente y en esta balanza, ¿sí? Vamos, lo vamos a hacer porque en vos no quiero esto. Claro, bueno, como decía una doctora, es un traje a medida, cada indicación, cada suplementación. Y consensuar con el paciente. Hoy el paciente es un paciente activo, quiere tomar decisiones de salud. Y si yo tengo la información para darle, con el paciente vamos a poder decidir. Ya, me encanta, me parece bárbaro. Y volviendo al tema de lo que es la medicina estética, ¿qué métodos no invasivos tenemos hoy para mejorar la piel, el rostro? Bueno, Bien, hoy en el 2026, ¿sí? Ya sabemos que es menos rellenos, mucho menos rellenos, más cuando hablamos de rellenos, ácido hialurónico, bien. más bioestimuladores y hoy más tecnología. Creo que los resultados más naturales y lindos se están obteniendo de la combinación de esto. El relleno llega un momento que el tejido no puede recibir más nada. Entonces yo quiero quedarme sin ninguna arruga. Gracias a los rellenos lo voy a hacer a expensa de volúmenes. Y no queremos esos resultados. Y después eso pesa, ese peso también, No, o se degrada, o se puede, yo creo se que se llega a absorbe. reabsorber. El tema es que el paciente viene buscando el mismo resultado y que el resultado no era tan lindo. Ya, ¿Sí? hay Hoy en día estamos viendo mucho de lo que hemos hecho antes y que nos parecía hermoso y después empezamos a ver el resultado final, que sí se degradó el producto, pero me quedó una cara que recibió un volumen que al perderlo, después tengo más arruga de las que había. Por eso hoy pensamos más en bioestimuladores. Y hoy en la tecnología, buena tecnología, porque no es por nada, pero está entrando un montón con la apertura de la importación, entran cosas que vos decís, bueno, es como lo que está pasando con los autos, con todo, están entrando cosas. Después vamos a ver qué serví y qué no. Bueno, con la tecnología es igual, y más con la tecnología que tiene que ver con piel y con la salud, porque la piel es un órgano.
Y cuando hablas de tecnología, ¿a qué te referís? Digamos, ¿qué tipo de aparato? Luz pulsada intensa, láser de CO2, ultrasonido focalizado de alta intensidad, el láser Q-switch, el láser neomedia jack. Hoy en día la gente... Un universo, un universo, y combinar estos láseres, y a ver, yo siempre digo, hay una especialidad en láseres médicos, ¿sí? Y tener el manejo de eso es donde obtenemos ese resultado que uno ve en las celebridades, que vos decís, che, mira qué lindo, y parece que no se hubiese hecho nada. Y está intacto. Y eso, creo yo, va acompañado también de un buen acompañamiento a nivel hormonal ¿no? Porque pasan los años, Paciente en todos. equilibrio. A ver, a mí, ¿qué me llevó a estudiar tanto estas cosas? Ver que la paciente, cuando me venía en la menopausia sintomática, en donde me hacía el sofoco en la silla, en donde yo trabajaba, esa paciente yo la controlaba a los 6 meses y parecía que no había hecho nada. Pero logrando un equilibrio hormonal, de alguna No, forma. esa paciente No. estaba totalmente en un tsunami hormonal. O sea, yo quería bioestimular. El organismo que me iba a decir, vos querés bioestimular, yo estoy tratando de salvar todo el equilibrio interno, por lo tanto vos vas a querer poner un bioestimulador y yo ni voy a ir a pensar en el colágeno. Entonces ahí empecé a decir, che, primero le voy a mandar a la ginecóloga y le voy a decir, sugiero evaluar terapia hormonal de reemplazo, paciente sintomática, sofocos en mi silla de trabajo 3 veces en 1 hora, ¿sí? Y ahí es cuando empecé a ver que yo haciendo este tipo de medicina en donde el paciente estaba en equilibrio, yo obtenía resultados. Si el terreno es propicio, se van a ver los resultados, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Bueno, ese es un tipo de medicina integral, funcional, diríamos, que Integral y sería. apasionada, le digo yo. A mí me Sí, apasiona ver el paciente. Mi paciente puede ir por una toxina botulínica, por un peeling, va a estar 1 hora conmigo. Y en esa hora vamos a estar hablando de un montón de cosas. me parece bárbaro porque realmente es lo que se ven, pueden verse los resultados, pero más allá de eso hablamos de la salud, ¿no? Sobre todo cuidar la salud, El paciente hoy necesita nuevamente al médico como un orientador. que es parte de lo que a veces se ha perdido en la rapidez o la necesidad de En un atender sistema que los nos da sistemas. una consulta cada 15 minutos y los que tenemos un consultorio particular podemos dar esa calidad de atención, que es lo que a mí me gusta. Vos has estado en hospitales, vos ya transitaste por esto. En instituciones Ah, privadas, en todo, y bueno, y pude sabes lo que es. elegir, pude Puedes elegir. elegir. Qué bien, qué bien. La verdad que te felicito porque realmente creo que por ahí deberíamos ir todos en materia de medicina, de salud, del cuidado integral, ¿no? Mari, ¿qué errores comunes ves en tu consultorio de pacientes que quieren resultados estéticos sin considerar la salud integral? Sobre todo, y esto es como lo más frecuente que veo, es que vienen pensando en un surco en la arruga y cuando vos le ves la calidad de piel, están llenas de manchas, faltan hábitos de limpieza. Entonces, lo primero es siempre vamos a trabajar calidad de piel. La piel es un órgano que cuando está lindo es sinónimo de salud. Segundo es entender que lo que vamos a empezar a planificar en los resultados no van a ser inmediatos, que es parte de un proceso que vamos a acompañar para no cambiar rostro de un día para el otro porque no me representa, ¿sí? Me gusta acompañar y también que el paciente entienda el potencial de belleza. Siempre digo ¿Cómo sería eso? que el paciente a veces quiere estas caras de las redes en donde todos tienen el ángulo mandibular marcado, la nariz perfecta, el labio voluminoso, y para mí eso es una medicina estética en serie, en donde hacemos todas las caritas Claro. iguales. Y para mí la individualidad es fundamental. Siempre traigo como ejemplo de la actriz de La Casa de Papel, Alba Flores, que es la que hizo Nairobi, que ella tiene una nariz que hegemónicamente todos diríamos, ¿por qué no se operó? Ella, sí, en su rostro tiene una belleza tan única que yo siempre agradezco que no se la haya operado y siempre digo, y esto lo tienen mucho los españoles, que uno ve el latinoamericano, las caritas suelen ser parecidas, y en el europeo no ves esto. Las actrices españolas siguen siendo las actrices españolas desde que nacen hasta que envejecen con su característica propia del español, porque tienen como mucho más en claro esto de la individualidad.
y de que cada rostro tiene una belleza única. Lo otro importante es entender que empezamos con un proceso para mejorar la calidad de piel, para evitar la flacidez y que este resultado yo no lo voy a obtener al cabo de un mes. Los bioestimuladores de colágeno se empiezan a notar a partir del 6.º mes. Ah, bien. Entonces, no me puede venir el paciente al primer mes decirme, aunque yo se lo digo muy bien en la consulta, yo me veo igual. Por suerte existe la foto del antes y el después. Entonces, cuando yo la saco y le muestro el resultado, el paciente siempre se olvida de cómo vino. Es que sí, el paso de los días uno ya se Y habitúa a me veo en verse el espejo todo el tiempo. Entonces, Claro. como que pierde un poquito la coherencia de cuánto mal estaba y cuánto mejor estoy. A veces no estoy tan mal tampoco. No, Siempre pero digo, todos siempre queremos vernos un poquito pero es mejor o que nos vemos. queremos ver como la gente de las redes, que tienen filtro, que a ver, Mariana, yo que hago fotos para la red de todo, los chicos me toman fotos que yo digo, yo me quiero quedar con todas, pero me tomaron desde un ángulo que quedé hermosa. Todo esto está bastante manipulado y no a lo mejor con la inteligencia artificial. El que sabe de iluminación, y lo decía el otro día Pampita, que si a vos te iluminan de tal forma, vas a salir mucho mejor. Claro, y hablando del tema de redes, yo creo que hoy es todo un tema con los adolescentes, porque creo, bueno, es una preocupación también el gran acceso que tiene y el consumo hoy que se ha vuelto casi naturalizado, lo que son no solo maquillajes, sino las rutinas. En los adolescentes hay un montón de cosas que me preocupan. Creo que podríamos abrir como un paréntesis aparte. Segundo, esto de a veces no cuentan con la capacidad económica, entonces ahorran y van a lugares mucho más económicos que después no saben qué le pusieron. La calidad de los productos, digamos, estamos hablando de que eso daña, es un daño irreversible muchas veces en la piel. Y hecho por profesionales que no son médicos. Bueno, Eso es un gran problema en donde tenemos que alertar a los padres porque a veces se habla muy poco de esto, poner la verdad sobre la mesa. Segundo, la mezcla que hacen de rutinas, lo que se pone la amiga se ponen ellos, lo que dijo la TikToker también, y ahora que llegó la rutina coreana, me compro toda la rutina coreana. Y acá también lo digo para las personas 30 más, 40 más, 50 más, que también están queriendo hacer estas rutinas coreanas. Yo siempre les cuento que los coreanos se alimentan diferentes, tienen un cuidado del sol desde que nacen, porque para ellos la piel tiene que ver con un nivel social en donde me catalogan. Entonces, el cuidado de la piel de ellos nunca van a llegar con una mancha. Y yo necesito dar una rutina anti-mancha y no viene ningún producto coreano. ajá. Bueno, eso es un dato muy importante, digamos, porque es cierto, hoy es un boom con las rutinas coreanas y con todos los productos. Nosotros somos latinoamericanos, ¿sí? Nuestra piel tiene tendencia a la mancha, ¿sí? Porque genéticamente vinimos de ancestros en donde hubo mucha mezcla, entonces la tendencia a la mancha está en nosotros. Entonces, los inhibidores de la melanina como anti-mancha en el verano. Los anti-mancha, un ácido mandélico, un retinol, un glicólico, todo eso no existe en la rutina coreana. Entonces el paciente me lo cambio y voy a decir, pero el principio activo que yo necesitaba que tuviera en tu piel, no lo tenés. ¿Qué hablar de la calidad de esos productos? Porque, bueno, uno que está en el tema también de lo que es la salud, belleza, sabemos que productos de lo que son la dermocosmética, sea que vengan, que sean nacionales o importados de Estados Unidos o de Europa, que son los que normalmente se consumen hace años, tienen un control de calidad aprobado por la FDA, por la Unión Europea, controles de calidad que en muchos casos son similares a los medicamentos, ¿no? Exactamente, Entonces, o sea, una crema la Roposay Isdin Aven pasa por mucho ese testeo, testeo, ¿sí? exacto. Y no testeo en animales, vuelvo No, a no, en decir, humanos, son testeos, personas, sí, sí, ¿sí? sí, en personas. Y muchas cosas son cosméticas, que lo puede indicar cualquiera o la pueden comprar en la góndola y hay una gran cantidad de productos que son los que sirven, que son de dermatocosmética, con principios activos que tiene que estar indicado por un médico. Entonces ahí ya tenemos la gran diferencia, porque cosméticos van a poder tener a lo mejor un ácido a un 2%, mientras que el producto dermatocosmético va a tener un ácido al 10%. Y ahí es donde yo voy a encontrar el resultado. Entonces me parece que hay que saber diferenciar y además
que están entrando un montón de productos cosméticos caros y que ellos creen que porque es caro, está buenísimo. Y tenemos otros productos excelentes. Yo siempre digo, yo a veces indico cremas de 20.000 pesos con una calidad de piel que me va a devolver ese producto que yo voy a amar. Bien, o sea que de acá también tenemos que aprender a leer, así como en los alimentos, a leer las etiquetas, también aprender a leer qué estamos poniéndonos sobre nuestra piel. Sí, ¿no? lo Saber. mismo yo siempre los invito O- a hacer una rutina, ¿sí? Armada por un médico Sí, una vez al año, que me diga qué uso en invierno y qué uso en verano. Porque bien, además la rutina no tiene que tener tantos pasos. Mi piel sí, necesita este y este mensaje, bien, nada más. perfecto. Porque en definitiva, creo que lo hablábamos fuera de cámara, envejecer vamos a envejecer todos. El tema es cómo vamos a envejecer. El envejecimiento es un proceso irreversible. Vamos a envejecer suplementados, vamos a envejecer con crema, con bioestimuladores. Pero el proceso va a ser diferente. Exacto. Que es a lo que apuntamos a la longevidad saludable, ¿no? Llegar con buena calidad de vida por el paso de esta tierra. Mi pregunta, digo, ¿estamos preparados que vamos a vivir hasta los 100 años y cómo queremos vivir? Y eso se proyecta ahora, ¿eh? La Ahora. prevención es fundamental. Sí. Es fundamental. Bueno, estamos de acuerdo en eso. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Mari. Gracias María, a vos por invitarme y bueno, y a toda la familia Red, que siempre digo, me siento parte de ella. Sí, sos parte. Gracias.